tener la meditación de la misma. Así que rogamos también, oremos por las hermanas por esta actividad. Así que, bien, vamos a leer el texto lema en este día, que está en el Salmo 50. No, perdón, 51. Versículo 10. Lo leemos todas juntas, cuando lo tengamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Bien, y ahora para entrar en la reunión, en la meditación de esta tarde, había pensado y orado al Señor que se están viendo mujeres, las mujeres de la Biblia, pero justamente mujeres que son casi anónimas o que se las nombra muy poco o en algunos versículos. Y yo pensé en la suegra de Pedro, que se dice muy poco de ella, pero se pueden sacar una enseñanza muy hermosa, ¿no? Y vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4. Y en el versículo 37. Lucas 4, 37. Y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinóse hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y ella, levantándose luego, les servía. Simplemente esta historia se relata en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Simplemente que en los demás también suma en el Evangelio de Marcos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que eran 4 discípulos que habían estado con el Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum. El Señor había estado enseñando la palabra. Y después de estas cosas, de haber estado todo el día, Pedro invita al Señor Jesús a pasar a su casa a tomar un refrigerio. Así que era un hombre humilde, Pedro, pero pescador. Sin embargo, lo invita y el Señor Jesús va a su casa. Pero al entrar, a nadie se le ocurriría a nosotros, si tenemos un enfermo, invitar a alguien a nuestra casa. Pedro no lo sabía. Así que cuando Pedro entra a su casa, su esposa le debe informar que la suegra estaba con fiebre en cama. Así que nos dice el relato que el Señor Jesús, cuando escucha y le dicen está enferma, el Señor se acerca a ella, dice que la levanta, la cura de la fiebre, y que inmediatamente, levantándose luego, les servía, ¿no? Yo pensaba en esta situación, si bien no nos dice nombre, no nos dice edad, sabemos solamente que vivía con su hija y con su yerno, tampoco dice si había algunas personas más, evidentemente vivían cerca los demás hermanos de Pedro, ¿no? Y Andrés, Jacobo, ya eran 4 o 5 personas a comer esa noche. Así que ella se levanta y le sirve, ¿no? Yo pensaba, qué honor servir al Señor Jesús, ¿no? Y a veces cuando uno también ha sido sanado de una enfermedad, o primeramente cuando nos encontramos con el Señor Jesús, nos ha sanado de nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha dado la vida eterna. Y ver también en esto
que cuando el Señor Jesús entra a una casa, hay bendición sobre esa casa, ¿no? Y pensaba en cuando nosotras aceptamos al Señor Jesús en nuestros corazones, que nos limpió, nos sirvió, porque el Señor Jesús vino a limpiar nuestra casa, nuestro corazón, de nuestros pecados, nos dio paz, nos dio tranquilidad, nos dio la salvación, ¿no? Sabemos que eso es lo que sucede cuando un alma se entrega a Cristo. Así que al entrar a esta casa hubo benevolencia, hubo misericordia, y inmediatamente esta mujer se incorporó y sirvió al Señor. ¿Qué haría? ¿Serviría un plato, un vaso, pondría en la mesa? No nos dice que, simplemente que le sirvió al Señor. Y yo pensaba, qué honor servir al Señor Jesús. Así que nosotros en este tiempo también pensaba en qué honor es para mí. Y lo meditaba, si es un honor verdaderamente servir al Señor. En lo poquito, aún en lo simple, esta mujer simplemente puso la mesa y seguramente le sirvió la comida, pero una preciosa enseñanza que era. Y pensaba también que nos dejó el ejemplo de servicio el Señor Jesús. En muchas cosas nos sirvió, y también cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos. Esta historia está en el libro de Juan. No sé si leerlo, pero bueno, es cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en la última cena, se ciñe, trae un alabastro y le lava los pies a todos los discípulos que estaban con él, en muestra de humillación, en muestra de entrega, en muestra de servicio, porque el Señor decía que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y realmente nos dio el ejemplo. Pensaba, esta mujer estaba ante un gran ejemplo de servicio, el servicio del Señor Jesús, que había venido a la tierra a morir por cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros sabemos que tenían por nuestros pecados, estábamos apartados, alejados, y no había ninguna comunión con Dios. Sin embargo, viéndonos perdidos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a rescatarnos, ¿no? Y entonces, después de eso, murió en la cruz y nos indica el camino para ir al cielo, que es Cristo Jesús. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y actualmente, dice, antes cuando murió, se fue al cielo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que también nos está sirviendo en este momento. Pero encontré dos textos que me hicieron mucho bien también, y dice en el libro de Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sigue trabajando, nos sigue obrando, intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades, por lo que necesitamos, nuestras peticiones, como en este caso una reunión de oración, sigue intercediendo por nosotros. Y en Hebreos 7:25 también hay otro texto, hay muchos, pero quise traer solamente estos dos. Hebreos 7:25. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente intercedió un tiempo, sino que aún hoy sigue intercediendo por cada uno de ellos y de nosotros, que somos los que también seguimos en este momento orando al Señor y trayéndole al Señor nuestras peticiones. Y pensaba también, había leído la historia de Ezequías, un rey de Israel, que había hecho lo bueno delante de Dios, pero que un buen día el profeta le dijo que iba a morir. Y Ezequías llora y ora a Dios, y Dios le dice que le va a dar 15 años más, ¿no? Entonces,
lamentablemente no fue que su reinado, no, en esos 15 años que Dios le dio, no fueron malos, pero tampoco él los usó para bien. Si bien había tenido toda una vida buena, no fue así. Dice al final, Dios le dejó para que él viera lo que había en su propio corazón. Entonces, a Ezequías, el Señor le dio, después de que lo curó, le dio la oportunidad, y sin embargo, Ezequías no lo sirvió, se envaneció. Y esta mujer, ni bien fue curada, sirvió a Cristo. Así que le sirvió al Señor. Y entonces pensaba, ¿no? ¿Para qué el Señor me salvó? ¿Para qué el Señor te salvó? Y para seguir algún ejemplo, ¿no? Y este es uno de los buenos ejemplos para seguir. Servir en las cosas simples. Si vemos Mateo 25, del 35, dice, Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que pensaba que con estas sencillas cosas podemos también servir los unos a los otros, como dice su palabra. Y el último texto, que es el de servíos los unos a los otros por amor, está en Gálatas 5. Pero me acordaba también de una lectura que leí hace un tiempo, de una mujer que salió por el África a pasear y vio una noche de calor, una colmena, y se acerca y había como ruido a abejas. Entonces no entendía por qué las abejas todavía de noche seguían trabajando. Y entonces le pregunta a alguien que estaba ahí cerca, que cuidaba esas abejas, y les dijo, bueno, de día trabajan las abejas haciendo la miel, pero de noche hay unas abejas que simplemente lo que hacen es mover sus alas para enfriar la colmena. No hacían nada más que eso, ¿no? Qué sencillo, qué simple, como también lo que había hecho la suegra de Pedro, ¿no? Levantarse a servir al Señor. Y entonces ello me cegó mucho al corazón, porque hay cosas muy simples que se pueden hacer para servir al Señor en este tiempo hasta que Él nos venga a buscar. Sabemos que está pronto, ¿no? Que en cualquier momento viene. Y como decía el himno, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Así que para empezar esta reunión, quería dejarles para finalizar el texto que dice de Mateo 7, del 7, Mateo 7, 7, que es muy conocido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros a quien su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que en esta tarde, lleguémonos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro de muchas cosas que tenemos nosotros y que necesitan también nuestros hermanos. Así dediquémonos a la oración. Así que así lo hagamos. Y quería comentar también los motivos de oración.
de nuestros hermanos por motivos de salud. Olga, la mamá de Karina, Karina, Lorena, que gracias a Dios también está bien de su operación, Viviana, Mónica Almaraz, Claudia Rodríguez, también la hermana, hay que orar por la hermana de nuestra hermana Carol, sí, que hoy nos pidió oración, también por la operación nuevamente. Así que, bueno, por los hermanos mayores, por Olguita, por Elina, también para que su pronta recuperación, por Cata, Rulo, Carmen, Reta, que está también ahí con sus problemas, la familia de Carlos Petersen, los hermanos tristes, alejados, fríos, las almas nuevas, y también por las reuniones del fin de semana, que son las que los hermanos que predican. Hay motivos también para seguir orando. No sé si me olvido de alguien o hay algún motivo más de oración. Karina, sí, fue Karina, la mamá y Karina Hansen, las dos. No sé si hay algún otro motivo. Yo quería pedir por Mari, mi hermana, que estaba con el problema de la mamá. Sí, le ha vuelto otra vez el cáncer. Es una hermana que ha venido algunas veces a alguna reunión y es hermana de la tía Margarita y tía mía. Así que, bueno, ¿algún otro motivo? Bien. Bien, bueno, muchas gracias. Salmo 86, 11. Marina, bueno, le dio negativo a Marina Fernández, pero sigue todavía enferma. Bien, nuestra hermana Ana Julia. Está bien, bueno, por los hermanos que... Bueno, muy bien, algo para agradecer entonces, un motivo más. Bien, hermanas, oremos entonces. Tenemos completa libertad para orar.